La configuración de un mundo bipolar, Europa y el sistema político internacional, la formación de los bloques de poder. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la situación de Europa y el sistema político internacional permitió la formación de dos bloques de poder en el nuevo orden mundial. En este periodo, Europa pierde su protagonismo y se queda en manos de las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas marcan la bipolaridad del mundo en el cual se fomenta la desconfianza y la vigilancia en el sistema internacional. De igual manera, a partir de 1945 se fomentan movimientos de emancipación colonialista en todo el mundo, a lo cual se le conoce como el mundo tripartito, siendo aquellos países los que estaban en desacuerdo a ser parte de alguna de las dos potencias, Estados Unidos o la Unión Soviética. Debido a esto, comienza la división del mundo en dos modelos ideológicos y económicos. El número 1, modelo liberal, tomado por parte de los Estados Unidos y el bloque de Occidente. Este se identifica por ser democrático y capitalista. Sus características son: en el ámbito económico contribuyó a crear una nueva estructura basada en el capitalismo. En el campo de las finanzas aportó creando un nuevo orden económico internacional en Bretton Woods, en el que nace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Por último, contribuyó en el ámbito político organizativo, en la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Número 2. Modelo socialista, conocido también como modelo de economía planificada o totalitaria. Características: este era liderado por la Unión Soviética y los países del bloque oriental. Proclamaban la posesión pública de los medios de producción y el control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. Existía una propiedad colectiva de los medios de producción y desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y a su... Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en un momento de tensión por la contienda ideológica. A este periodo se le llamó Guerra Fría. Esta etapa nace del acto oficial en el discurso del presidente Truman, el 12 de marzo de 1947. A partir de este momento, surgen dos bloques: el bloque oriental liderado por la Unión Soviética y su ideología marxista-leninista, y el bloque occidental liderado por Estados Unidos y su ideología liberal democrática. El bloque occidental estaba liderado por Estados Unidos. En 1947, Truman proponía la contención del comunismo. Este se plasmó en la ayuda que prestaron los Estados Unidos a Europa, especialmente en el Plan Marshall, el cual sirvió para detener la expansión del comunismo y fomentar el capitalismo en el bloque oriental. Las instituciones y organismos de cooperación económica que nacen como parte del Plan Marshall son: número 1, la Organización Europea de Coordinación Económica, en 1948, que administraba las ayudas del Plan Marshall; la Unión Aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de 1949; la Comunidad Europea de Carbón y Acero, fundada en el Tratado de París de 1950; la Comunidad Económica Europea, Unión Económica creada en 1957 por el Tratado de Roma. Asimismo, nacen las alianzas militares que se apoyarían en la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, el cual fue disfrazado de tratado de defensa ante otra posible agresión alemana, pero en su lugar reflejaba una postura indudablemente antisoviética. Por otro lado, el bloque oriental liderado por la Unión Soviética y representado por uno de sus mayores exponentes, Stalin, trató de transformar la zona de ocupación soviética en una región integrada política, económica y militarmente, con muchos programas implementados como respuesta a lo que estaba haciendo Estados Unidos. Los países del este optaron por un control de la vida política, encomendando al Partido Comunista, a través de la elaboración de planes de actuación a corto plazo,
y la nacionalización de los principales recursos económicos financieros, y con estas medidas la URSS pretendía garantizar la amistad y seguimiento de estos países, que era la forma de sostener y apoyar al Estado soviético. En 1947, como contraparte del Plan Marshall para apoyo de los países aliados de la URSS, influenciados por la doctrina Danov, se creó la Cominform, cuya función era coordinar los partidos comunistas de los distintos países bajo el liderazgo de la URSS. En el plano económico, fue Molotov quien, por mandato de Stalin, se encargó de elaborar un programa económico común que implicaba la cooperación entre los países del bloque del este de Europa. Teniendo en cuenta la aceptación de la economía planificada, se puso en marcha el cuarto plan quinquenal entre 1945 y 1950, plan que trataba de reconstruir el país, pero sin olvidar el lado defensivo que obligaba a la producción de armamento moderno, creando el Comecon en 1949. El Ejército Rojo trató de sostener el área soviética y de contener el bloque oponente occidental, creando en 1955 la política defensiva que organizó la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, el cual promovía la cooperación militar en respuesta a la OTAN, integrado por la Unión Soviética y sus 7 países satélites europeos. A raíz de todos estos sucesos y la trayectoria histórica del bloque oriental, se generaron diferentes fisuras y nacieron a base de circunstancias como la desestatización de la URSS, que trajo consigo la crisis de Polonia, la crisis de Hungría, donde el ejército soviético entró con tanques en Budapest en noviembre de 1956, e impuso un gobierno pro-soviético tras ejecutar al primer ministro húngaro Nagy. Ante este hecho se temió la ruptura del bloque. Fricciones en China, donde las relaciones amistosas entre Moscú y Pekín se rompieron dado el nacionalismo imperante en la China de Mao. Estas fisuras dieron lugar a sucesos como la segunda crisis de Berlín, en la cual se construyó el muro de Berlín por parte de Rusia, y la crisis cubana, donde el presidente Kennedy se dispone a detener la carrera armamentística. Parecía imparable para ese entonces. Siempre que se llegaba a un acuerdo, aparecía alguna novedad que facilitaba la fabricación de un nuevo tipo de arma al cual no se había llevado a un acuerdo anteriormente. Fue en la cumbre de Helsinki donde todos los países europeos, a excepción de Albania, Estados Unidos y Canadá, concluyeron lo siguiente: inviolabilidad de frontera, desarme armamentístico, la paz como clima de discusión entre diferentes puntos de vista nacionales, el respeto a los derechos humanos y, por último, la colaboración en el ámbito educativo-cultural junto a otros asuntos menores. Con esto se puso fin a toda política de relaciones y pactos anteriores que se tenían en la época, como por ejemplo el Tratado de las Dos Alemanas y el Tratado Germano-Polaco de 1970. La última década de la Guerra Fría se divide en 2 momentos. El primero entre 1980 y 1985, producto del fruto del expansionismo militar soviético, así como de la presencia del nuevo líder de Estados Unidos, Reagan, y que pretende recuperar la fuerza armamentística e inicia lo que se denominó la Guerra de las Galaxias. El segundo, entre 1985 y 1989, se decidió poner fin a la carrera armamentística e inicia una nueva distensión, todo ello a raíz de la llegada al poder en la URSS de Gorbachov y su política de organización perestroika y de apertura glasnost. Todo ello se tradujo en reducción de armamentos, destrucción de ciertas armas nucleares, mayor respeto a los derechos humanos. En el año 1989 ocurre la caída del muro de Berlín, la desaparición del comunismo en 1991, así como la reunificación alemana en 1990, siendo estos acontecimientos los que marcan grandes repercusiones en la unificación. Lo más importante por entonces fue conseguir la unión económica y monetaria, cuyas etapas son bien conocidas. La etapa final sería la de enero de 1999 y suponía crear un Banco Central Europeo, fijación irrevocable de los tipos de cambio entre las monedas que decidan dar este paso y el establecimiento de una moneda única, el euro.